Tengan un buen día, jóvenes. Vamos a la clase 2.2, funciones exponenciales simétricas. Lo voy a explicar de esta manera para luego hacer los gráficos utilizando cuadernillo cuadriculado. Muy bien, en el problema inicial entonces nos dice: grafica las siguientes funciones en un mismo plano cartesiano. Y ahí tenemos f sub 1x igual a 3 a la x, f sub 2x igual a 3 a la menos x y f sub 3x igual a menos 3 a la x. ¿Qué es lo que nos pide? También, aparte de graficarlo, sería comparar la coordenada en x de los puntos f sub 1x y f sub 2x, que tienen la misma coordenada en y. O sea, es decir, vamos a, después de hacer las tablitas que aquí las podemos ver, vamos a comparar si tienen esa misma coordenada estas dos funciones. Luego vamos a hacer exactamente lo mismo, pero comparar si tienen la misma coordenada en x. Veamos entonces de qué se trata. Acá está pues la solución de la primera y es el que ustedes desarrollaron en el ejercicio, en los problemas anteriores. Entonces esta tablita pues ya la tenemos. Acá están los valores de x desde menos 2 a 2 y lo que representa y, que sería desde 1/9 hasta 9. Luego tenemos este también que estaba en los problemas de la clase anterior. También esta tabla ya la manejamos, ¿verdad? Porque ya fue evaluada. Luego está esta otra, porque esta no la teníamos, pero si se fijan, bueno, va a haber un cambio y ya la vamos a comparar. Tenemos entonces que sería el mismo resultado de la f sub 1x, solo que con signos negativos. Bien, después que ya elaboramos esto, vamos a graficar y eso lo vamos a ver utilizando cuadernillo cuadriculado para que ustedes vean cómo se confecciona la gráfica. Bien, y para hacer el gráfico pues simplemente nos vamos a ayudar de las tablitas que ya vimos anteriormente y vamos a crear la gráfica de la función f de 1x igual a 3 a la x. Ahí separándolas de esa manera para poder diferenciarlas. Entonces el primer punto sería menos 2, 1/9. Y 1/9 pues está prácticamente bien cerca de 0. Luego vamos con menos 1, 1/3. Aquí es un poquito más arriba, es cuestión de ir calculando esto. Luego tenemos 0,1, el siguiente es 1,3 y el último es 2,9. Ya lo tenemos de esa manera y ahora pues vamos a tratar de crear la gráfica uniendo esos puntos. Y aquí ya vemos más o menos la tendencia que tiene, y por supuesto esto continúa de manera infinita, ¿verdad? Luego vamos con la siguiente, que sería f de 2x, que sería igual a 3 a la menos x, siguiendo siempre la tablita que ya teníamos. Este sería menos 2,9, entonces este comienza de acá, menos 2,9, luego menos 1,3, estaría por aquí, 0,1, ahí vuelve a pasar por 0,1, luego 1/3, sería prácticamente por acá, y el último 2/9, que es el que está pegadito al eje X. Bien, vamos nuevamente ahí tratando de hacer la gráfica. Pues esto requiere un poco de práctica, ¿verdad? Ahí está más o menos la gráfica. Decíamos que esto también puede continuar. Vamos con la última, que sería la de f de 3x igual a menos 3 a la x. Este sería entonces, dice, menos 2 menos 1/2. Entonces este, bueno, va a quedar aquí pegadito aquí a este. El siguiente sería menos 1/3. Este lo vamos a poner por aquí calculándolo. El siguiente es 0 menos 1, este va a pasar por acá.
1 menos 3 y 2, 9. Este viene hasta acá. Muy bien, y la gráfica de este entonces al unirlos, pues más o menos nos quedaría así. Y esto pues ya sabemos que va cercano al eje de las X, pero tampoco lo va a tocar. Y el mismo en el caso, este otro caso de acá. Entonces esta que tenemos acá, pues esta sería la de f de 3x. Y ahí tenemos entonces la elaboración de las gráficas gracias a las tres tablitas anteriores. Para graficar f sub 4 de x igual a menos 3 a la menos x, lo que tiene que hacerse es cambiarle el signo a la coordenada y en los puntos de la gráfica f sub 2, x igual a 3 a la menos x. Entonces eso es lo que vamos a hacer para poder pues graficarla. Entonces tenemos esta de f sub 2, que sería 2,1 medio, 1,1 tercio, 0,1, menos 1,3 y menos 2,9. ¿Qué es lo que hacemos? Le cambiamos el signo nada más en la componente y. Es decir, que si el primero era 1 noveno, el otro va a ser menos 1 noveno, y así vamos a ir nada más cambiándole signo a la componente y. Veamos cómo queda entonces el gráfico. Ahora pasamos a la comparación que les mencionaba y podemos observar que f sub 1x y f sub 2x en la coordenada y tienen exactamente el mismo valor, ¿verdad? Entonces ahí podemos observar que está 1 noveno, está 1 tercio, 1, 3 y 9. Entonces tienen la misma en y. Ahora comparemos la f sub 1 con la f sub 3 y ahora vemos que donde están siendo iguales pues es en la componente x. Ahí están todos el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Entonces ahí tienen exactamente el mismo valor. Es momento entonces para que podamos observar lo siguiente acá. Vamos a donde dice se observa que dice la gráfica de la función y igual a 3 a la menos x es simétrica a la gráfica de la función y igual a 3x respecto al eje y. Luego la gráfica de la función y igual a menos 3 a la x es simétrica a la gráfica de la función y igual a 3 a la x con respecto al eje x, que son las dos que acabamos de mencionar, que sí es cierto lo que ahí menciona. Luego viene la conclusión, los invito a que podamos leerla, ¿verdad? Ahí está en su libro de texto. Y luego pues pasemos al ejemplo, el cual nos dice que grafiquemos la función f de 4x igual a menos 3 a la menos x, que sería la que nos faltaba de las tres anteriores. Entonces, para graficar f sub 4 de x igual a menos 3 a la menos x, lo que tiene que hacerse es cambiarle el signo a la coordenada y en los puntos de la gráfica f sub 2, x igual a 3 a la menos x. Entonces eso es lo que vamos a hacer para poder pues graficarla. Entonces tenemos esta de f sub 2, que sería 2,1 medio, 1,1 tercio, 0,1, menos 1,3 y menos 2,9. ¿Qué es lo que hacemos? Le cambiamos el signo nada más en la componente y. Es decir, que si el primero era 1 noveno, el otro va a ser menos 1 noveno, y así vamos a ir nada más cambiándole signo a la componente y. Veamos cómo queda entonces el gráfico. Bien, y ahora vamos a la última gráfica, f de 4x igual a menos 3 a la menos x. Y lo que vamos a hacer, así como en el cuadro que ya vimos anteriormente, es simplemente pues cambiarle el signo a la coordenada y. Primero vamos a graficar f sub 2x igual a 3 a la menos x. Y luego pues graficamos f de 4x igual a menos 3 a la menos x. Entonces el primer punto sería 2,1 noveno.
Entonces este estaría por aquí. Luego el siguiente 1, 1/3, está un poquito más arriba. Bueno, ahí calculándolo, ¿verdad? El siguiente sería 0,1. El siguiente menos 1/3. Menos 1/3. Y el último menos 2/9. Vamos hasta acá. Y acá vamos a tener entonces la primer gráfica, que quedaría de esta forma. Y se va pegada al eje X. Vamos a la siguiente. Y dice 2 menos 1/9. Entonces ahora esta sería por acá. La siguiente sería 1 menos 1/3. Un poquito más abajo. La siguiente sería 0 menos 1. Ahora menos 1 menos 3. Vamos hasta acá. Y el último menos 2, menos 9. Este quedaría en esta posición. Muy bien. Vamos nuevamente a graficarla. Y pues más o menos nos va a quedar de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces esto sería la gráfica, esta que está aquí abajo, sería la gráfica de f de 4x, que es la que nos estaban pidiendo, ¿verdad? Pero que tuvimos que hacerla en relación a f sub 2x. Muy bien. Como siempre, pues la resolución de los problemas es algo bien importante para que podamos practicar, y más que todo en esto de la confección de los gráficos, que algunos todavía tienen ciertas dificultades, pero sigamos adelante, ¿verdad? Que de eso se trata. Si tienen pues algún graficador, ustedes pueden compararlo. Si tienen GeoGebra, si tienen Desmos, pueden comparar ahí cómo les quedan los gráficos. Me quedo hasta acá, muchachos. Es un gusto ayudarles en su estudio de la matemática. Nos vemos en el siguiente video.